Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión. También desde este espacio pueden ayudarnos a construir un mejor canal o a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión tiene el mandato de entretener e informar, sin duda. Pero la misión que le ha encargado la sociedad va más allá. Hemos hablado aquí de pluralismo, hemos hablado de inclusión, con características de una televisión de calidad. Hoy queremos poner el acento en una solicitud de muchos de ustedes. ¿Qué es eso de la participación en televisión? ¿Cómo puede contribuir la televisión a la participación ciudadana? Otro de los rasgos distintivos de un medio que debe ayudar a construir democracia. Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Carolina Botero, que es abogada, blogger, conferencista, investigadora, directora de la Fundación Carisma e interesada en temas de tecnología y derechos humanos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por esta invitación tan agradable. Gracias por estar acá. Y también está con nosotros Néstor Oliveros, director y creador del programa Los Puros Criollos. Bienvenido, Néstor. Gracias, Mario, por invitarnos, ¿no? Pues chévere estar aquí con ustedes, hablando y con la gente también. Muy bien, con los televidentes que tanto lo solicitan. También nos acompaña un personaje muy especial, Amado Villafañe. Él es un comunicador, fotógrafo, cineasta, perteneciente a la etnia Arhuaca de la Sierra Nevada, en inmediaciones de Santa Marta. Los invito, antes de entrar en materia, a que veamos qué opinan nuestros televidentes acerca del tema que ellos mismos propusieron. ¿Te gustaría ver mayor inclusión de las minorías dentro de la televisión nacional? Yo creo que es una forma de darle también paso en los medios de comunicación al tema de la paz. Cuando incluimos a las minorías en los diferentes escenarios, también tenemos en cuenta que estamos de acuerdo con un proceso de paz. Claro, de por sí pues todos somos iguales, no debe haber discriminación. En este momento donde ya todas las personas tenemos los mismos derechos, tenemos todo, no, sí, me encantaría. Falta más hacer más integración de todas las minorías, como por ejemplo las negritudes, los indígenas, LGBT y demás. Porque hay pocos espacios para difusión de estas culturas o tendencias. Muy bien, hay algunos rasgos de lo que podría llegar a ser la participación. ¿De qué hablamos, Carolina, cuando hablamos de participación en televisión específicamente? Bueno, la participación en términos generales es un derecho constitucional, que es una de las modificaciones de la ley, de la Constitución del 91, y busca permitir que la gente acceda, hable y tenga incidencia en aquellos espacios donde se pueden afectar o se pueden ver disminuidos o de cualquier otra forma afectados sus derechos. En televisión, como tú lo decías, siendo un medio que tiene una importancia trascendental en libertad de expresión, tanto informar como para informar y para informarse, la participación supone tener cabida, no solamente en un espacio donde se puedan ver representados, sino además poder afectarla, poder incidir en lo que pasa a través de ese medio. Ya hemos superado la etapa, Néstor, de la llamada telefónica o el correo electrónico o la cartita o la mención como sinónimos de participación. Claro, eso toca hacer, tiene que haber una televisión incluyente. Yo creo que la televisión pública es una de sus misiones, pues como darle voz y cara y participación a aquellas personas que a veces en los canales privados, por ejemplo, no la tienen. Claro que debería ser de toda la televisión en general, pero precisamente la televisión pública es una de las misiones más importantes que tiene, como dar participación a este tipo de ciudadanos que a veces no se les niega en otros medios la participación, o cuando se hacen cosas con enfoques diferenciales, programas, o que aparecen en las convocatorias que sean enfoques diferenciales reales, porque a veces es como que es el puro nombre, pero si lo va a proponer, por ejemplo, para los pueblos indígenas, tiene que estar escrito como uno le gustaría verlo escrito y no como ellos narran o cuentan. Entonces se vuelve una cosa también de mentiras, a veces solo de forma y nada de fondo.
que no es una cosa que se otorga, Sí. es un derecho. Es un derecho, decía sí, Carolina, claro. por un lado, y por otro lado es generarla, es hacerla posible más que simplemente otorgar la voz. Veamos el siguiente informe a ese respecto. La televisión nacional es un espacio inclusivo y participativo que debe tener dentro de sus protagonistas a las minorías, otorgándoles la voz que se les ha negado durante tanto tiempo. En Colombia, jóvenes pertenecientes a diferentes pueblos indígenas han tomado la iniciativa para formarse como comunicadores integrales, periodistas especializados en investigación, producciones audiovisuales y estructuras narrativas. Este proceso tiene como referencia la preservación de su tradición, costumbres, espiritualidad y protección de su territorio, con el fin de democratizar su participación en escenarios como el de la televisión. Esta mañana hablaremos de la mano de nuestros invitados y ustedes, los televidentes. Especialmente desde la perspectiva de ustedes, los televidentes, que ya levantan la mano para preguntarle a nuestros panelistas sobre este aspecto tan esencial de la televisión, que es la participación. Escuchemos. Mi nombre es Natalie Saldarriaga y mi pregunta para el defensor del televidente es ¿qué mecanismos pueden utilizar las minorías para participar en la televisión nacional? La televisión en general, pero también la televisión pública y nuestro canal. De la primera parte, ¿qué podemos decir, Carolina? Pues esa es una de las cosas interesantes. Los estándares de libertad de expresión, de hecho, obligan o, bueno, buscan incidir en que los gobiernos generen mecanismos de participación efectiva, particularmente en la televisión pública. Un mecanismo para hacer esto es permitir, por ejemplo, conocer las parrillas con antelación y que la gente pueda comentarlo. Pero también es muy importante abrir y hacer transparente todo lo relacionado con la programación, pero además con rendición de cuentas, etcétera, lo que permitiría a una ciudadanía organizada incidir en, digamos, en el proceso tanto de diseño como del resultado de la televisión, para poder a los propias, no sé, por ejemplo, la comunidad rom, exigir, si conoce qué fue lo que pasó en la televisión durante los últimos 2 años, poder decir, estábamos invisibilizados, por poner una comunidad absolutamente minoritaria en Colombia. Y eso le permitiría tener también a quienes organizan la parrilla y demás, tener más elementos de información para tomar decisiones. Una ciudadanía activa en tiempo con la realización de la televisión, no solo de la televisión en vivo, Néstor, que es donde es más posible, más viable, sino también con la televisión que ha sido grabada previamente y que en un momento determinado puede permitir esa incidencia. ¿Cómo lidiar con esas dos fases para que Yo el creo que hay que televidente pueda permitir, participar? por ejemplo, la participación también de los grupos y de las minorías, todo facilitando a veces como las formas de hacer televisión, de hacer programas, de participar haciendo esa televisión ellos mismos. Por ejemplo, en Ciudad de Colombia se abrían espacios que se haga Colombia desde adentro, que se hacía para las regiones, o lo que le digo, las convocatorias que se dan para los grupos étnicos y eso, pero a veces ponen unas exigencias que son imposibles de cumplir, que tienen que tener no sé qué estándares y cuánto estudio y cuánto este tipo de cosas. Yo creo que se debería democratizar un poco y tener en cuenta que, porque vuelva a lo mismo, exigen casi lo mismo que le están exigiendo a los profesionales, entre comillas, si están abriendo esos espacios, entonces la gente nunca puede participar. Y otras veces pasa lo contrario, que los facilitan y también lo que le digo, no hay una ciudadanía activa, lo que decía, que de verdad esté pendiente de participar y de hacer sus programas, que eso sería muy chévere, ¿no? Que la gente cuente las regiones y sus historias desde ellos mismos. Por eso es tan importante la televisión comunitaria, porque le está hablando al vecino, están hablando ellos mismos, y es chévere también que se reactivara y se democratizara un poco de esto, que ha habido a veces también muchas cosas jurídicas y muchas exigencias de documentación, estos que lo que hacen es matar los canales y ir acabando como todas esas formas de participación, pues. Involucremos a Amado Villafañe de la etnia Arawak. Amado, ¿cómo reivindicar la comunidad a través de la imagen? ¿Cómo lograr la participación e inclusión en la televisión colombiana? ¿Cómo se protege más bien? Se protege la imagen y el conocimiento, que es de propiedad colectiva realizada por nosotros mismos. Porque cuando lo hacemos nosotros, ahí estamos en contra de lo que es el derecho de autor. Y también tiene mucho que ver en la autorrepresentación,
porque la autorrepresentación es escoger lo que realmente representa al pueblo como pueblo indígena, Arhuaco de la Sierra. Clave esa expresión de la autorrepresentación. No es hablar a nombre de, ¿verdad, Carolina? De hecho, creo que las primeras experiencias que yo conocí de televisión comunitaria o de audiovisual comunitario fue Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar, y para mí fue muy interesante entender esa idea de queremos vernos en la pantalla, porque lo que se ve de una comunidad como nosotros, me explicaban, es lo que aparece en las novelas y siempre somos los malos, los sicarios, los no sé qué, y aquí hay cosas que contar. Entonces, revalorarse y esa autorrepresentación, que quizás yo nunca la había cuestionado, fue muy interesante escucharlo, como de los chicos jóvenes que crecen en una periferia urbana y queremos hacerlo. Comparado, y también lo decía él con algo que mencionaba Néstor, el tema de la estética, ¿no? Que el audiovisual impone unas estéticas muy de centro, entonces en Bogotá, en el unas centro formas de narrar que tienen que ser esas, o si no, no es. O no es. Sí. Y entonces ellos chocan con eso, y claro, pero ese chocado termina siendo como lo marginal, cuando uno está con ellos y ponen esa estética y autorrepresentación que mencionó Amado en el centro, lo cuestiona uno mismo. Y creo que es muy valioso, pero son pocos los que desde el centro nos cuestionamos con eso, y valdría la pena reforzarlo más. Y que tiene un valor fundamental en lo democrático, sí, es autorrepresentación, pero tiene un valor impresionante en lo estético. Tuvimos la oportunidad en la parte académica de acompañar a estos 4 pueblos de la Sierra Nevada en este proceso de aprendizaje en lo estrictamente tecnológico, pero sin que ellos perdieran esa autorrepresentación y esas formas de narrar. Aprendimos nosotros. La estética de ellos tiene unos niveles y unos estándares que los han llevado a ser premiados internacionalmente por su capacidad y por su originalidad. Exacto, y además que es que eso es una de las cosas muy importantes que hay que buscar también, como la autenticidad y la originalidad, porque eso es lo que pasa a veces. También a veces se va a los pueblos a que, pero vuelvo a lo mismo, tienen que narrar de una forma, hacer esto de una forma sin dejarles libertad de que haya esa autorrepresentación y que se narren como ellos quieren narrar, y que hay absolutamente muchísimas formas de narrar, y no solo la Discovery, que a veces es la que quiere imponer y la que se vuelve como un estándar. Si no es dentro de estos estándares, no es, pues. Es no mala es un calidad. Sí, exacto. O está fuera de foco. Sí. Lamentablemente se piensa que es así y no lo es. Siguen preguntando nuestros televidentes. Hola, mi nombre es Juan Zuleta y la pregunta del defensor del televidente es ¿cómo lograr que las minorías sean tomadas en cuenta en los contenidos de televisión nacional? Ya hemos hablado de las estéticas, que tiene una estética propia, una estética rica, entre otras cosas porque ellos están acostumbrados a vivir en exteriores, particularmente en el caso de las etnias. Sí. Tiene una visión, unos ángulos que luego llevan a la cámara. Sí, no de recintos cerrados que toca, digamos, impostar la realidad. Ellos la tienen aprendida, involucrada en su cotidianidad. Pero también de los temas, como plantea el televidente. Y no son los temas del pobrecito, ¿verdad?, del relegadito, del olvidadito, ¿verdad?, sino temas fuertes que hablan de su potencia como cultura, de su voz fuerte que tiene mucho que decirle al país y al resto de la sociedad colombiana. Carolina. Ese yo creo que es el reto más grande, ¿no? Porque nuevamente pues estamos en un país central, y central no digo solamente Bogotá, sino incluso yendo a la región, pues va a haber centralidades más marcadas dentro de la región. Entonces, ¿cómo lograr que las minorías hablen? Yo creo que tiene que ver nuevamente con esos 2 elementos. ¿Cómo hacemos para activar una ciudadanía que lo exija y que pueda tener la capacidad de incidir para que eso suceda? Pero de otro lado se requiere sin duda de unas directivas que estén dispuestas a abrir su mente y sus capacidades y recursos para buscar aquellos donde no logran llegar. Pero yo sin duda creo que el reto es muy grande porque pasa por los prejuicios que nosotros tenemos adquiridos, y eso nos limita. Me encantaría ver una televisión pública que tuviera los recursos, y no solamente económicos, sino humanos, que permitan eso.
creo que las discusiones que se han dado últimamente muestran que, como en muchos otros aspectos de lo público, muchas veces despreciamos ese conocimiento y esas estructuras que se crean dentro de los espacios como el de la televisión pública por cargos políticos. Y lo digo, está el tema de la televisión pública, como lo está, por ejemplo, en el servicio diplomático. Despreciamos que hay carreras de lo público que tienen que ver con todas esas sensibilidades y que hay gente que se forma para eso y que deberíamos permitir que se mantenga, porque ellos son los que al final van a conseguir el balance. Mi apuesta por una ciudadanía activa pasa en todo caso por reconocer que hay personas, minorías, que nunca van a conseguir esos niveles, y por eso creo que las carreras en lo público hay que valorarlas y apostarle a largo plazo a eso, a lo público. Yo siento también que la gente en las regiones y las CNT tienen que entender a veces que todas esas historias que ellos tienen ahí son importantes, porque eso pasa a veces también, como están tan asimiladas y son tan cotidianas, a veces creen que no es importante contarlas, o como la tienen tan asimilada que todo el mundo lo sabe. Entonces, por ejemplo, y eso pasa, por ejemplo, nosotros cuando hicimos lo de las achiras en los criollos, la gente creía, yo le traje bizcochos de achira a un amigo y me dijo, ¿y dónde queda achira? ¿Me entiendes? La gente no tiene la noción, y entonces los de allá no quieren contar porque les parece que es una historia que tiene tan asimilada y que es tan cotidiana que a nadie le va a importar, y resulta precisamente que esas son las historias que se tienen que contar desde las regiones, o como pasaba en el Chocó, que uno sentía que estaban esas historias tan invisibilizadas. Imagínense, ahí está el primer canal interoceánico del mundo y es patrimonio mundial de la UNESCO, y ni siquiera ni en el Chocó ni en Colombia lo sabemos. Entonces son como historias que la gente en las regiones tienen que entender que son muy importantes. Y que son claves en la narración de lo nacional. Amado, desde la experiencia como líder, ¿cuál ha sido el proceso de formación de los jóvenes que se interesan por aprender a ser comunicadores sociales, periodistas y transmitir tradiciones y modos de ser en sus pueblos? Todavía no hay mucha experiencia en la parte de la juventud. Yo comienzo con la misma situación que vive Colombia sobre la violencia, y es el momento todavía no tenemos un grupo de jóvenes, digamos, en capacitación. Hay algunas indígenas que han estudiado la parte de comunicación, pero en sí de formación como comunicadores desde la base es como bastante nuevo, ¿no? en la comunidad. Luego, el verbo, Néstor y Carolina, de pronto no es enseñar, el verbo no es ayudar, ¿verdad? Cuando se trata del acompañamiento de comunidades que han sido vulnerables por distintas razones. No, el término es ir a aprender y acompañar a las que era el asunto de acompañar. Ese verbo, sí, porque uno no... ¿Qué a enseñar qué? Pues imagínese, y lo que le digo, entonces uno va y le enseña la forma de narrar, y eso son otras. Ellos tienen otras, entonces no puede llegar uno como a decir, muy bien, así se narra precisamente ellos, o volvemos otra vez a la autorrepresentación. Y como lo mencionabas tú, Carolina, no desde el centro, sino desde sus propios lugares, desde sus rutinas, desde sus espacios, teniendo en cuenta ese contexto y narrar desde allá para el resto, y no desde aquí para allá y para el resto. Sí, sin duda. Me parece que lo que dijo Néstor en la idea de valorar lo propio sería lo más importante, pero eso, no sé si digamos que ahí también está el rol de los que, como poder sorprendernos, dejarnos sorprender por las historias y permitir que entonces esas personas se valoren. Porque no hay un reconocimiento de lo propio. Creo que la idea de que uno se deje sorprender serviría bastante para despertar la idea en el otro de que puede comunicar. Sin embargo, a mí me preocupa muchísimo en términos del momento en que esas historias salen narradas bajo otros contextos y demás, y no lo sé, ahí quizás le devuelvo la pregunta a Néstor. ¿Qué pasa cuando se tiene un estándar que es, o sea, finalmente cuando uno comunica es para que otro escuche? Y me parece que en la medida en que ponemos ese estándar National Geographic, entonces, ¿qué sucede después? La gente se deja
Homogeneizar, sorprender, sí. pero se deja sorprender muchos, pero otros se homogenizan y no reciben eso diciendo como con la calidad que debería, o sea, esto no me sirve y entonces, ¿qué pasa cuando la gente se asusta con otras formas de narrar? Pues yo creo que eso es lo que hay, eso hay que aprenderlo y la televisión pública tiene que aprenderlo más. En una experiencia personal, pues enseñar Colombia pasó un momento en eso, en que se quería como homogenizar el asunto, decíamos precisamente el canal público, nosotros tenemos otras formas de narrar, otras formas de contarnos, otros tempos, otros tiempos, y no podríamos como coger ese formato Discovery e incrustarlo a nuestros relatos porque se vuelve una cosa absolutamente aséptica, fría, y no somos nosotros, o sea, se está haciendo la tarea, pero no se está, yo creo que hay que empezar por darle la voz de verdad sin libretear y como sin dejando que sea la cosa auténtica de verdad, ¿me entiendes? Pero entonces significa que también tenemos que educar a audiencias que sean capaces de abrir, de dejarse sorprender. No, yo creo que las audiencias reciben bien eso porque, por ejemplo, lo que pasó con los criollos es eso, era otra forma de narrar la cultura. Entonces la gente empieza a sentirse identificada de verdad. O lo que ha pasado con el cine, en eso, Sí, con las exacto, últimas exacto. películas donde han llegado desprevenidos y se han sorprendido porque han encontrado raíces e identificación. Sí, exacto. Desde que el televidente empiece a verse reflejado de verdad como yo creo que eso genera una empatía y una afinidad ahí con el asunto que puede generar esas formas de narrar como muy libres y muy de verdad y muy auténticas. Porque de ahí venimos y eso es lo que Exacto, somos, ¿no? exacto. Así querramos taparlo o invisibilizarlo, ese es nuestro origen. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Allí recibimos todas las sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra siguiente tribuna en la mañana de hoy. Mi opinión acerca de la minoría, creo que tenemos que darle más oportunidad en el espacio de televisión, ya que todos tenemos el mismo derecho, somos humanos, por lo tanto todos nos debemos dar a conocer de la misma manera y no siempre ver el mismo tipo de contenido. Creo que más que la participación que se le puede dar a las minorías en este país es algo más de cultura, simplemente aprender a respetar esas creencias y los pensamientos de las personas y tener en cuenta que son personas que son, como su nombre lo dice, pues minorías y poder darles la oportunidad de que hagan parte. Creo que hace falta espacio, son seres que merecen también tener opinión, tener un canal de comunicación. Muchas gracias. Y una voz potente. Nos hemos referido básicamente a los documentales. ¿Qué hay de los otros géneros, del informativo y de la ficción propiamente dicha en televisión? ¿Cómo podemos potenciar esa participación, Néstor? Uy, yo creo que ahí sí toca precisamente, por ejemplo, en los noticieros, eso sí está casi que anulado. Se hacen muchas falsas noticias, o sea, y las noticias que se registran hay muchísimo amarillismo sin de verdad indagar acerca de lo que está haciendo la gente y de lo que puede proponer la gente y de lo que puede opinar la gente sobre lo que está pasando en el país. Además, no hay, se desconoce totalmente y se borra y se vuelve casi como una cosa ahí sí estándar, y en las noticias es gravísimo y se refleja que no hay realmente una participación, ni siquiera una investigación a nivel. Desde la investigación parte que ya no hay participación porque no se está investigando nada, entonces se está hablando desde un solo lado siempre. Muy bien, en esa construcción informativa, en esa construcción de ficción, operan esos estereotipos de los que hemos venido hablando. Un estereotipo es aquel donde o son los pobrecitos, como hemos dicho, o los causantes de la disrupción por un paro, por un bloqueo, por una huelga o por un acto de violencia, Carolina. Totalmente de acuerdo. Además, es más noticia el divorcio de una actriz en Estados Unidos que nuestras propias comunidades y la gente, ¿no? Ahí sí que se ve el centralismo. De hecho, también se ve la concentración de medios. El problema puede que sea incluso más grave porque, al fin y al cabo, digo yo, la televisión es un recurso súper escaso donde hasta puede que haya algún tipo de justificación en la centralidad, pero eso se ve también en la radio. Y la radio tiene, digamos, una descentralización mucho mayor y, sin embargo, las noticias en región suelen ser las de Bogotá. Eso invisibiliza completamente a las comunidades locales. La forma como de repente los noticieros han adquirido una serie de secciones, no solamente la del divorcio de cualquier actor norteamericano, sino también el deporte como el fútbol, usualmente masculino, la noticia, todo es de una homogeneidad brutal.
yo no sé ahí qué tipo de responsabilidad le cabe de autocrítica a la televisión, pero si realmente estamos viendo un país que le corresponde a Bogotá. Mucha autocrítica le corresponde y la hacen los televidentes, que son los que propician este tipo de espacios y los sugieren como tema de debate. A propósito, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante. Nos puede escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han hecho llegar esta semana a nuestro uso. Manifiesto inconformidad con la plataforma de internet ya que no publican los capítulos de las novelas. Por horario no me encuentro en casa para verlas y desearía verla por la página del Canal 1 en internet y no la publican. Así sucede con otros de sus programas. Andrea Guerrero. En otras oportunidades nos hemos referido al mismo inconveniente. Muchos de esos programas tienen derechos de autor o límites para programarse o publicarse en páginas web por limitaciones de frontera o de consumo en otros países. Tenemos que entender un poco qué es fenómeno de la industria televisiva y tener un poco de paciencia en ese sentido. Me gustaría que presentaran grandes clásicos del cine en su programación. Sería bueno recordar y mostrarnos a la juventud de ahora esas grandes obras del cine como Dirty Dancing, Brillantina, Armageddon. Félix Eduardo Yepes Toribio. Seamos la voz, la hacemos llegar a quienes están encargados de la programación de nuestro canal. Quiero felicitarlos porque se han mostrado como un noticiero transparente y profesional, queriendo mostrar la verdad de nuestro país, sin faltar a sus valores como periodistas. Ronald Aguirre. Pues bien, transmitiremos también esos parabienes, esas felicitaciones a nuestros periodistas de los informativos, que sin duda constituyen una columna fuerte para nuestra democracia. Entramos en el terreno de las conclusiones y de las recomendaciones, Carolina y Néstor. ¿Qué podemos decirle a este lado, a quienes producen, a quienes realizan, a quienes idean y crean productos televisivos? ¿Y qué les decimos a los televidentes para que entre ambos ayudemos a construir una verdadera participación ciudadana, Néstor? Yo creo que hay que crear una ciudadanía activa, que la ciudadanía esté muy activa y también que los canales y sobre todo, por ejemplo, espacios de televisión pública se generen en la televisión pública, en la televisión en general, se generen esos espacios para donde se les dé voz, voto y cara a las minorías y a las regiones apartadas del país, por ejemplo, como el Chocó, como el Guainía, como el Baupés, que nunca tienen como espacios de verdad de participación en que puedan contar sus historias. Muy bien, Carolina. Además de lo que ya dijo Néstor, me parece que podría ser importante pensar en cómo hacemos para valorar lo nuestro, que es algo que también ya había dicho él, pensando en que innovar puede ser también regresar a mirarnos, claro. porque lo que estamos viendo es una construcción y homogenización de nuestra cultura. Quizá la forma de innovar en este momento sea volver a mirar lo que tenemos alrededor. Sí, yo creo que eso es importantísimo y es una clave, y más en este momento porque estamos pasando en este país que se oficializó el Alzheimer. Sí. Muy bien. Amado, le preguntamos a manera de cierre, ¿cómo le ha ido con las producciones y realizaciones que ustedes han hecho? ¿Qué respuesta han encontrado entre el público y la industria televisiva del país? Organizaciones no son. Cada uno tiene como su tema, su línea. Todos son muy importantes. Naboa es sobre el concepto que nosotros tenemos sobre el agua. Y Resistencia en la Línea Negra muestra cada uno la etapa, el periodo de las dificultades que tuvo cada pueblo, el Coqui, el Huigua, el Carpamo, el Arhuaco. Entonces yo diría que es como los hijos, todos son importantes y todos están como en el mismo nivel. Muy bien, Amado, muchas gracias desde la distancia. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, nos quedó faltando tiempo, como siempre. Néstor, muchas gracias. Bueno, a ustedes, de verdad, muchas gracias. Un gusto tenerlos por acá y gracias por sus luces. Ya todos ustedes, televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co o venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde escucharemos quejas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación y sobre la televisión. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.